Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. La música es vida, la vida es música. Desde tiempos inmemoriales, los humanos han encontrado consuelo, expresión y unidad en el abrazo de la música. Imaginen a nuestros primeros ancestros reunidos alrededor de una fogata parpadeante, sus voces elevándose y cayendo al unísono, imitando los sonidos de la naturaleza. La evidencia arqueológica apunta a que los primeros humanos creaban instrumentos rudimentarios con hueso, madera y piedra. Estos primeros instrumentos, flautas hechas de huesos de pájaro, tambores hechos de troncos ahuecados, eran extensiones del alma humana, haciéndose eco de los ritmos del mundo natural. La música de la prehistoria no se limitaba al mero entretenimiento. Jugaba un papel crucial en los rituales, ceremonias y la vida diaria. Aunque solo podemos especular sobre la naturaleza exacta de la música prehistórica, su influencia en las tradiciones musicales posteriores es innegable. Los ecos de estos ritmos primitivos aún resuenan en nosotros, recordándonos el poder perdurable de la música para trascender el tiempo y tocar la esencia misma de nuestro ser. La Edad Media, a menudo llamada la Edad Oscura, no fue nada oscura en lo que respecta a la música. Esta época, que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, presenció el auge de la religión organizada, particularmente el cristianismo, que tuvo un profundo impacto en el desarrollo musical. El canto gregoriano, una forma de música vocal monofónica y sin acompañamiento, surgió como el estilo musical dominante en los servicios religiosos. Fuera de las salas sagradas de las iglesias, floreció una vibrante tradición musical secular. Los juglares ambulantes, los trovadores de Francia y los Minnesänger de Alemania cautivaban al público con sus canciones de amor, caballerosidad y la vida cotidiana. Estos músicos errantes, a menudo hábiles instrumentistas, acompañaban sus cuentos con laúdes, arpas y formas primitivas de violines. El canto gregoriano enfatizaba la piedad y la devoción religiosa, mientras que las canciones de los trovadores celebraban el amor cortés y el valor caballeresco. La música de la Edad Media, con sus melodías evocadoras y letras sugerentes, nos ofrece una visión de un mundo donde la música era una parte integral del tapiz de la vida. El Renacimiento, un periodo de inmenso despertar cultural e intelectual, marcó un punto de inflexión en la historia de la música. Los compositores renacentistas adoptaron un estilo más expresivo y armónicamente rico, liberándose de las convenciones medievales. La polifonía, el arte de combinar múltiples líneas melódicas independientes, se volvió cada vez más sofisticada. Compositores como Josquin des Prez y William Byrd crearon obras corales que mostraban su maestría del contrapunto. La música secular floreció junto con la música sacra y los madrigales se volvieron inmensamente populares. Instrumentos como el laúd, la viola y el clavicordio adornaban las cortes y los hogares de los ricos. El Renacimiento sentó las bases para el Barroco, un periodo de grandeza e innovación musical sin precedentes. Bienvenidos al Barroco, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Esta fue una época de opulencia, drama y grandeza artística. La música de este periodo se caracterizó por su ornamentación recargada, armonías complejas y contrastes dramáticos. El auge de la ópera creó un gran espectáculo que combinaba música, drama y artes visuales. Compositores como Claudio Monteverdi y George Friedrich Händel cautivaron al público con óperas llenas de intensidad emocional. Figuras como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi dejaron un legado de obras asombrosamente bellas y técnicamente exigentes. Esta época vio avances significativos en la fabricación de instrumentos con el clavicordio, el órgano y el violín,
alcanzando nuevas cotas de sofisticación técnica, desde las elevadas arias de las óperas de Händel hasta el intrincado contrapunto de las fugas de Bach. La música barroca sigue conmoviendo e inspirando a los oyentes siglos después. Ahora, profundicemos en la era clásica, que abarcó aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Marcando un alejamiento de los excesos dramáticos del período barroco, esta época enfatizó la razón, el equilibrio, la claridad y la moderación emocional. Compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Joseph Haydn son considerados los gigantes de la era clásica. La sinfonía surgió como una de las formas musicales más importantes de esta época. Las óperas de Mozart, como Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, son famosas por su brillante ingenio y melodías memorables. Beethoven, que sirvió de puente entre las eras clásica y romántica, amplió los límites de la sinfonía y otras formas musicales. La era clásica también fue testigo del desarrollo de nuevos instrumentos, como el pianoforte, precursor del piano moderno. La música de la era clásica, con sus melodías elegantes y formas equilibradas, sigue resonando entre los oyentes de hoy. El auge del sentimiento, abrazando la música romántica. Imagínense un mundo donde la música es como un espejo del alma, donde las melodías suben y bajan con la misma fuerza que nuestras emociones. Pues así era la música del romanticismo, un periodo que floreció entre 1820 y 1900. A diferencia de la época clásica que venía antes, donde se buscaba el equilibrio, el romanticismo se entregó a la expresión personal y a la intensidad de las emociones. Los compositores se sentían libres de abrir sus corazones y compartir sus sentimientos más profundos a través de la música. Las composiciones románticas tenían melodías amplias y conmovedoras que llevaban al oyente a un viaje por una montaña rusa de emociones. El piano se convirtió en el instrumento favorito de los compositores románticos. Además, las orquestas se hicieron más grandes y se crearon nuevas técnicas para los instrumentos, lo que permitió a los compositores crear sonidos más ricos y variados. El romanticismo no fue solo un cambio en cómo sonaba la música, sino una transformación cultural que impactó la literatura, el arte y la filosofía. Este movimiento puso énfasis en la importancia de ser único, de la imaginación y de las experiencias subjetivas. Bailando con el alma, valses vieneses y rusos. En los salones de baile del siglo XIX, el vals conquistó los corazones con su ritmo giratorio y sus melodías encantadoras. Viena y San Petersburgo se convirtieron en los lugares de moda para bailar el vals, cada ciudad con su propio estilo. En Viena, el vals floreció en los elegantes palacios y jardines y se caracterizaba por tempos rápidos y melodías alegres. Mientras tanto, en San Petersburgo, el vals adquirió un carácter único con tempos más lentos y melodías melancólicas, como si expresaran una tristeza profunda. Compositores como Johann Strauss II y Piotr Ilich Tchaikovsky llenaron el vals de drama y anhelo romántico. La época dorada, el auge de la ópera. El siglo XIX presenció el momento cumbre de la ópera, una combinación espectacular de música, teatro, literatura y artes visuales. La ópera se convirtió en el entretenimiento popular de masas, atrayendo a gente de todas las clases sociales. Los compositores querían crear óperas más realistas y que conectaran con las emociones del público, alejándose de las reglas estrictas del siglo XVIII. El amor, la traición, la venganza y el sacrificio se convirtieron en los temas principales, explorados con una profundidad emocional que resonaba en el corazón del público. Maestros italianos, Verdi y el drama musical. Giuseppe Verdi, un maestro del drama musical, cautivó al público con sus melodías inolvidables y personajes llenos de pasión. Sus óperas hablaban de temas como el amor, la traición, la venganza y la libertad, y estaban ambientadas en épocas históricas o basadas en grandes obras literarias. Obras maestras como Rigoletto y La Traviata se convirtieron en éxitos instantáneos, atrapando al público con sus melodías pegadizas y sus tramas llenas de acción. La música de Verdi era profundamente emotiva y fácil de entender, hablando directamente al corazón de la gente. Visiones alemanas, Wagner y el drama musical.
Richard Wagner revolucionó la ópera en Alemania, transformándola en una forma de arte completamente nueva llamada drama musical. Él creía en una fusión perfecta de música, drama, poesía y artes visuales para crear una experiencia artística única e impactante. Wagner rompió con las tradiciones de la ópera, introduciendo la melodía infinita y tramas complejas inspiradas en los mitos de la antigua Germania. Sus óperas, como El Anillo del Nibelungo y Tristán e Isolda, exploraban temas como el amor, el poder y la redención. Wagner introdujo nuevas ideas sobre armonía y orquestación, y su uso del leitmotiv, una melodía que representa a un personaje o idea, se convirtió en una técnica muy influyente en la composición de óperas y música para películas. Más allá de las fronteras Bizet y la influencia francesa, Georges Bizet, uno de los compositores de ópera más importantes de Francia, creó la popular ópera Carmen. Carmen, ambientada en la España del siglo XIX, cuenta la historia de una apasionada gitana y su trágico romance con el soldado Don José. La música de Bizet era vibrante y accesible, llena de melodías pegadizas y ritmos de danza españoles. Legado duradero. El eco del romanticismo. El periodo romántico en la música llegó a su fin a principios del siglo XX, pero su influencia se sigue sintiendo con fuerza. Los compositores románticos expandieron los límites de la expresión musical, explorando nuevas profundidades de la emoción y el poder del drama. La música romántica sigue conmoviendo e inspirando al público de hoy en día con sus melodías memorables y sus armonías exuberantes, ya sea que experimentemos la pasión de Verdi, el misticismo de Wagner o la energía de Bizet. La música del periodo romántico tiene el poder de transportarnos a un mundo de belleza y emoción humana. De hoy. Pause de 3 segundos. El siglo XX fue una época fascinante para la música. Vimos una explosión de géneros como el jazz, el blues, el rock y el pop. Los músicos no paraban de experimentar, buscando nuevas melodías y armonías, y eso nos dejó una variedad increíble de estilos musicales por todo el mundo. Imagina esto. El jazz, con sus raíces en las comunidades afroamericanas, nos regaló la improvisación y ritmos supercomplejos. Figuras como Louis Armstrong y Duke Ellington se volvieron nombres que todos conocían, revolucionaron la escena musical por completo. Y luego tenemos el blues, un género que a menudo reflejaba las luchas y esperanzas de sus creadores. Artistas como B.B. King y Muddy Waters llenaron su música de emociones puras y una expresión conmovedora. De repente surgió el rock and roll como una fuerza cultural superpoderosa, con actuaciones electrizantes y una energía rebelde. Pioneros como Elvis Presley y Chuck Berry abrieron nuevos caminos y así nacieron bandas icónicas como The Beatles y The Rolling Stones. La música pop, con sus melodías pegadizas y su El mundo cautivó a las audiencias a nivel global. Estrellas como Michael Jackson y Madonna dominaban las listas de éxitos, definiendo el sonido de toda una generación. El siglo XX también fue testigo del nacimiento de la música electrónica. Los artistas empezaron a explorar las posibilidades de los sintetizadores y la tecnología digital. Esto sentó las bases para géneros como el techno, el house y el hip hop, y cada uno aportó su granito de arena al rico tapiz de la música moderna. En resumen, fue una época de increíble diversidad e innovación, que reflejaba el mundo complejo y en constante cambio desde los clubes de jazz en Nueva Orleans hasta los estatus llenos de fanáticos del rock. La música del siglo XX se convirtieron en símbolos de una generación, viendo a miles de personas a través del poder de la música, la rebelión del punk, y que marcaron esta época también. En esta era, desafiando las normas y creando nuevos sonidos. Creando nuevos sonidos en las pistas de baile. Con ritmos contagiosos en las raíces hispanas. Con la creación de nuevos ritmos. Creando las bases para la evolución de nuevos ritmos como el pop, el merengue y el reggaetón. Donde marcaron nuevos ritmos. En el rock duro, con sonidos estridentes. Que cambiaron la forma en cómo evolucionó la música. Sentando las bases para la evolución de la música en una nueva era donde los viejos sonidos fueron apartados a reductos menos comerciales y surgiendo nuevos sonidos en la industria de la música que cambió todo lo que conocemos.
mitos clave que cambiaron la historia. Estos mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.